¿Cómo lloran las personas que no pueden sentir nada? Almendra. Parte 3. Parte 2. Iba todos los días al sanatorio a ver a mamá, que permanecía inmóvil y respirando acompasadamente. Había sido trasladada a una sala de 6 camas. Después de pasar un tiempo en cuidados intensivos, todo lo que hacía cuando iba a verla era quedarme sentado junto a ella tomando el sol. El médico me informó con frialdad de que las posibilidades de que despertara eran remotas, salvo mantenerla con vida. No había otra cosa que no pudiera hacer. Las enfermedades retiraban su orina y sus heces con gestos mecánicos y me ayudaban a acostarla cada rato de lado para evitar que se le formara úlceras en la espalda y la cadera. Era como ver un fardo pesado. El médico me pidió que le comunicara mi decisión. No entendí él lo que me quiso decir y se lo devolví a preguntar. Lo que quería saber era si estaba dispuesto a seguir pagando el tratamiento del sanatorio o si la trasladaría a un hospicio en las afueras de la ciudad donde recibiría cuidados paliativos y el coste sería más económico. La indemnización que había recibido por seguro de vida de mi abuela me permitiría despreocuparme por un tiempo de gastos para mantener a mi mamá. Mamá había dispuesto las cosas de esta manera para protegerme en caso de que me quedara solo. Tuve que ir a declarar la defunción de mi abuela en la oficina municipal. El funcionario que me atendió solo un chasquido y sacudió la cabeza sin decir nada. Poco después se presentó un trabajador social en casa, echó un vistazo a las condiciones en que vivía, me explicó que existía la posibilidad de alojarme en un centro de acogida por ser menor de edad y me preguntó qué quería hacer. Yo le respondí que me diera tiempo. En realidad no pensaba considerar esa posibilidad, literalmente necesitaba un poco de tiempo. La librería estaba en la planta baja de un edificio de 2 pisos. Arriba había una panadería, lo que no es muy corriente. Además, la tienda no tenía nombre y solo había un letrero destartalado que decía pan. Cuando vio por primera vez el cartel, mi abuela dijo que aquella panadería no tenía pinta de tener bollos sabrosos, aunque para mí era un misterio que pudiera figurarse eso solo con ver el letrero. En todo caso, los únicos panes que vendían allí eran pan de molde de leche y bollos, recubiertos con miga de masa soboro o rellenos con crema. Además, el dueño abría la panadería a las 4 de la tarde, así y todo. Parecía irle muy bien, puesto que solía haber una cola de gente que llegaba hasta la planta baja. Eso nos beneficiaba de rebote, porque los que estaban al final de la fila a veces entraban a la librería a echar un vistazo. Mamá también compraba a menudo en esa tienda. La bolsa de plástico donde traía los bolillos decía Panadería Shin Yaengon. Ese era el nombre del panadero, pero mamá lo llamaba siempre Doctor Shim. Después de probar los bollos, la abuela no volvió a decir que no tenían pinta de ser sabrosos. A mí no me despertaron mucho entusiasmo, pero en realidad tampoco lo hacía ninguna comida. De cualquier forma, era la primera vez que subía a la panadería. El Doctor Shim me ofreció un bollo relleno de crema. Al darle un mordisco asomó una espesa y abundante crema color amarillo patito. El señor Shim apenas pasaba los 50 años, pero tenía el cabello blanco como la nieve, por lo que aparentaba muchos más. ¿Te gusta? Tiene el sabor. Bueno, menos mal que sabe a algo, dijo sonriendo. ¿Trabaja usted solo aquí? Pregunté, echando una ojeada a mi alrededor. Era un local grande con la caja, el mostrador de panes y una mesa por todo el mobiliario. En el centro había una mámpara. Supuse que detrás amasaría los panes y hornearía los bollos. Sí, soy el dueño y el único panadero. Es más cómodo así. Además puedo hacer todo el trabajo yo solo, me dijo dándome una respuesta innecesaria larga. ¿Para qué quería verme, señor? Es una verdadera desgracia lo que haya ocurrido, lo que le haya estado y haya pasado. Pensando mucho y me gustaría ayudarte, dijo, sirviéndome un vaso de leche. ¿De qué manera? Pues es la primera vez que nos vemos y quizá te cueste decírmelo, pero no hay nada que necesites o algún favor que quieras pedirme. Hablabas haciendo repitear los dedos sobre la mesa. Debía de ser un hábito inconsciente, pero la verdad es que el ruido me molesta. Me gustaría que dejara de hacer eso. El doctor Shim me miró por encima de sus gafas, pero enseguida esbozó una sonrisa. ¿Has oído hablar de Diógenes? Me has hecho recordar esa historia, cuando Alejandro Magno le dijo que estaba dispuesto a cumplirle cualquier deseo. Diógenes le dijo que apartara porque le tapaba el sol, pero pues no me recuerda a Alejandro Magno. Esta vez lanzó una gran carcajada y continuó diciendo, tu madre me habló mucho de ti y me dijo que eras un chico especial. ¿Especial? Me imaginaba en qué sentido había usado esa palabra mamá. Dejaré de dar golpecitos en la mesa, pero es una manía que tengo y no será fácil quitármela, dijo cerrando el puño, esperando que me pidieras un favor que me costara más. ¿Que le costara más? Sí, como la ayuda económica o algo así. Quizás tengas dificultades para arreglarlo solo.
Tengo el seguro de mi abuela, por el momento estoy bien. Mi madre me pidió en varias ocasiones que me ocupara de ti si llegara a ocurrirme algo. Ella y yo éramos muy buenos amigos. Tu madre era de esas personas que lo hacen sentirse bien a uno. Me di cuenta de que hablaba en tiempo pasado y le pregunté, ¿ha ido a verla al sanatorio? El doctor sí me sintió con la cabeza bajando un poco las comisuras de la boca. Si se trataba de una expresión de tristeza, por lo menos había ocurrido. Mamá se alegraría de saberlo. Ella me había enseñado por compartir la aflicción ajena era más bueno, como la regla de matemáticas. Menos por menos da más. ¿Y por qué lo llaman doctor? Porque lo fui, pero ya no lo soy. Un cambio de profesión interesante. El doctor Shim volvió a lanzar una carcajada. Como comprobé las siguientes veces que nos vimos, siempre se reía de mis comentarios, aunque no los hubiera dicho con la intención de ser chistoso. ¿Te gustan los libros? Sí, solía ayudarla con el trabajo de la librería. Entonces hagamos esto. Siga adelante con la tienda. Soy el propietario de este edificio y no te cobraré la renta. Además, te pagaré por tu trabajo. Guarda el seguro para cuando vaya a la universidad o tengas otro gasto importante y cubre tus gastos del sueldo que te voy a dar. Si estás bien de acuerdo, me encargaré de resolver los trámites más complicados. Le respondí que lo pensaría, como lo había hecho con el trabajador de seguridad social que vino a verme. Había aprendido que cuando alguien hace una oferta poco corriente, lo mejor es apresurarse. Cualquier problema que tengas, dímelo. He sido grato para hablar contigo, mucho más de lo que creía. Me he llevado una gran sorpresa, y ya que vas a encargarte de la librería, hazlo lo mejor que puedas. Por casualidad, ¿usted salía con mi madre? Le pregunté antes de irme. El doctor Sim abrió los ojos, pero enseguida los enterrezó. ¿Te di esa impresión? Tan solo éramos amigos, muy buenos amigos, dijo mientras la sonrisa de su cara se disparaba lentamente. Decidí aceptar la oferta del doctor Shim, pues no me pareció que representara un riesgo. Después de ese día ya no se me presentaron más situaciones comprometidas y la vida continuó como siempre. Siguiendo un consejo sobre la librería, dediqué mi tiempo a buscar y conseguir por internet libros en buen estado, que se vendían bien o del tipo de los que los preparaban para los exámenes de la administración pública. Los días muy fríos no entraba ni un solo cliente a la tienda, por lo que pasaba un día entero sin decir una palabra, hasta me olía mal el aliento cuando abría la boca por beber agua. Los 3 días seguíamos iguales. En la fotografía enmarcada que estaba en un rincón de mi escritorio, madre e hija se reían, mientras yo permanecía inexpresivo. A veces me dejaba llevar por la vana fantasía de que mamá y la abuela se encontraban de viaje, un viaje inacabable. Ellas constituían todo mi universo, pero ahora no estaban donde debía aprender que existieron otras personas en el mundo. Fueron apareciendo en mi vida de una en una, y lentamente la primera de ellas fue el doctor Shim. A veces pasaba por la librería. Cuando caía la tarde iba a ver a mamá. Ella permanecía acostada en la cama como la bella durmiente del bosque, que quería que hiciera en esta situación, que me quedara junto a ella todo el día y cada tanto cambiara de posición. Probablemente no, lo que quería era que fuera al colegio, puesto que en eso consistía la vida normal de un chico de mi edad. Fue por esta razón por lo que decidí proseguir mis estudios. Mi vida gelido fue atemperosándose. Cuando pasó San Valentín y se aproximó el año nuevo lunar, la gente comenzó a vestirse con abrigos menos gruesos, y yo terminé secundaria como todos. Iría a otro colegio para comenzar el bachillerato, tendría que asistir a clase todos los días y me encontraría con profesores y compañeros nuevos. Fue entonces cuando mi vida comenzó a cambiar. El nuevo colegio era un centro mixto de unos 23 años de antigüedad. No destacaba por enviar a muchos chicos a las mejores universidades, pero tampoco tenían mala fama los estudiantes ni el colegio en sí. El doctor Shim se ofreció a ir conmigo en el acto de inicio de clases, pero rehusé y contemplé desde lejos un evento que no tuvo nada de especial. El edificio era de color rojizo y le habían hecho arreglos y remodelaciones durante las vacaciones. Olí intensamente a pintura y a materiales de construcción. Además, no estaba acostumbrado al uniforme y lo sentía rígido e incómodo. Al día siguiente de comenzar las clases, la tutora me llamó aparte. Enseñaba química, era un segundo año en la docencia y tendría solo unos 10 años más que yo. Más que sentarse, se tiró en el viejo sofá de color violeta que había en la sala de profesores, se levantó una nube de polvo, por lo que tosió un par de veces llevándose el puño a la boca, y por último se aclaró la garganta con un ejem. En el colegio era una profesora, pero probablemente en su casa sería la menor, la niña mimada de sus padres. Después de una sesión de molestias tosellas, habló por fin con tono animado.
Lo has pasado muy mal, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo ayudarte? Parecía estar al tanto de lo que había sucedido. El psicólogo y el abogado que habían atendido a los familiares de las víctimas debían de haber llevado a la escuela. Estoy bien, le contesté de inmediato. No debió de ser la respuesta que esperaba, porque extendió a todo lo ancho las camisuras de su boca y alzó ligeramente las cejas. La cosa se destapó al día siguiente. En la última hora, la profesora había hecho un gran esfuerzo de aprenderse de memoria los nombres de todos los alumnos de su clase, pero para decir Fúnalo, cállate, Mengano, siéntate en su sitio y cosas así, era evidente que no tenía mucho talento para ganarse la buena voluntad de los estudiantes. Además, intercalaba aquel aham todo el tiempo cuando decía algo, pues tenía el hábito de soltar una tosecilla falsa cada 3 segundos. Otra cosa, chicos, exclamó de pronto la profesora, alzando la voz. Un compañero ha vivido una experiencia muy dolorosa. Perdió a toda su familia en Navidad, pasándole. Deseamos un aplauso para darle un ánimo. Seon Yunhai, levántate, por favor. Hice lo que me pedía. Yunhai, mucho ánimo, exclamó y levantando en alto los brazos. Se puso a aplaudir. Parecía una de las personas que trabajaban detrás de la cámara en los estudios de grabación para indicarle al público cuándo batir las palmas. La reacción de mis compañeros no pudo ser más tibia, aplaudiendo con desgana, y algunos solo disimularon hacerlo. Se oyeron algunas palmas gracias a unos cuantos que lo hicieron. De verdad, pero se apagaron enseguida. Lo que sí sentí fueron docenas de pares de ojos fijos en mí. En medio del silencio casi sepulcral se siguió a continuación. Me equivoqué al responderle, está bien. Cuando la profesora me preguntó al día anterior si había algo que pudiera hacer por mí, debería haberle dicho serio que su indiferencia era la mejor ayuda que me podría proporcionar. No hizo falta mucho tiempo para que comenzaran a correr los rumores sobre mí. Antes de terminar de escribir Navidad, en la casilla de búsqueda del navegador de internet automáticamente aparecían frases como cura asesinato en Navidad o espantoso crimen en Navidad. Tampoco eran difíciles de encontrar en los artículos de prensa, sobre todo el muchacho de 16 años que había perdido a su madre y a su abuela a la vez. La foto del velatorio estaba pixeleada, pero la habían hecho de manera tan tosca que cualquiera que me conociese podría reconocerme. Las reacciones de mis compañeros fueron diversas. Algunos me señalaron con el dedo, me veían aparecer en el pasillo o se ponían a cuchichear sin amagues cuando me veían pasar. Pero también estaban los que se venían a sentar a mi lado y me daban conversación a la hora de la comida. Y si giraba la cabeza en clase, siempre me encontraba con los ojos de alguno que me estaba observando. Un día, uno de los chicos me hizo la pregunta que todos hacían. Habíamos terminado de comer y estábamos volviendo al aula. Vi que se agitaba una pequeña sombra en la ventana del pasillo. Era una rama con un botón amarillo de forsythia en la punta que chocaba contra el vidrio. Me acerqué, abrí la ventana y torcí la rama hacia el lado contrario para que recibiera mejor el sol. Fue entonces cuando resonó una voz por todo el pasillo. Oye, ¿qué sentiste cuando murió tu madre ante tus ojos? Me volví hacia la voz. Era un chico de complexión pequeña. A menudo contestaba de mala manera a los profesores y disfrutaba viendo las reacciones que decandecían con sus gestos, palabras. En todas partes siempre hay alguno así. Mi madre no murió. La que murió fue mi abuela. Al oír mi respuesta lanzó una exclamación de satisfacción por lo bajo. Luego echó un vistazo a su alrededor y se puso a reír con algunos que le devolvieron la mirada. Ah, sí, perdona. Entonces te lo preguntaré de nuevo. ¿Qué sentiste cuando viste morir a tu abuela? Las chicas que estaban a su alrededor reprobaron su conducta con frases como ¿qué te pasa y qué haces? ¿Qué? ¿No os interesa saberlo? Preguntó el chico alzando los hombros y mostrando las palmas, pero bajando un poco la voz. ¿Queréis saberlo? Pregunté, pero nadie respondió. Todos se quedaron callados, pero no sentí nada. Cerré la ventana y entré al aula. De inmediato estalló un gran alboroto, pero ya era imposible volver atrás en el tiempo. Me hice bastante famoso después de aquel incidente. Por supuesto, no era una fama buena o positiva. Cuando pasaba por los pasillos, los chicos se hacían a un lado como si se dividieran las aguas del mar y podía oír sus cuchicheos. Es él, es él. Y eso que parece normal, cosas ahí, hasta venían los estudiantes de segundo y tercer año a nuestro pasillo a conocerme. Yo era el chico que había estado en el lugar del crimen, el que había visto con sus propios ojos cómo alguien de su familia moría desangrado, el mismo que aún así era capaz de decir que no había sentido nada sin que se le moviera un pelo. Muy pronto los rumores se desbordaron, comenzaron a aparecer chicos que decían haber estado en la misma clase que yo en primaria o en secundaria y habían sido testigos de mi extraño comportamiento, como suelen ser todos los rumores. Eran bastante exagerados, decían que mi coeficiente intelectual era de 200 y que podía apuñalar a alguien cuando se me acercara demasiado. Hasta llegaron a asegurar que yo era el que había matado a mi madre y a mi abuela. Mi mamá solía explicarme que en un grupo siempre hacían falta los chivos expiatorios. Siempre había querido enseñarme algo tan cruel, era
porque es que las probabilidades de que yo fuese uno no eran muy altas. Ahora sí que ella ni mi abuela estaban conmigo, su temor se había hecho realidad. Los chicos percibieron enseguida que yo no mostraba ninguna reacción a lo que me decían, y de inmediato se pusieron a bombardearme con preguntas y hacerme bromas pesadas sin el menor titubeo. Ya no tenía a mamá que añadiera nuevas situaciones a la lista y creara los supuestos diálogos posibles, así que me quedé en un estado de totalmente indefensión. Y no solo eso, también me convertí en el tema de discusión del claustro de profesores. Al parecer habían recibido las llamadas de algunos padres quejándose por mi presencia en la clase que perturbaba la atmósfera de estudio y la concentración de los chicos. A pesar de que yo no había hecho nada para alterar la atención, los profesores sencillamente no me comprendían. El doctor Shim tuvo que venir al colegio para tener una larga charla con mi tutora. Esa noche nos sentamos los dos frente a frente en un restaurante chino con sendos de pandillos de tallarines de por medio. El doctor Shin no fue al grano hasta que terminé de comer. Dio muchas vueltas para explicarme, pero en resumen opinaba que tal vez la escuela no fuese lo mejor para mí. ¿Quieres que deje el colegio? El doctor Shin negó con la cabeza. Nadie te puede pedir eso. Lo que quiero es que no sé si puedas aguantar ese trato. Es algo que te puede continuar hasta que te hagas adulto. A mí no me importa mucho. Usted ya conoce mi problema. Se lo habrá explicado mi mamá. No creo que a tu madre le guste que pases por algo así. Lo que quería mamá es que tuviese una vida normal, aunque la verdad es que a veces no estoy seguro de qué significa eso. Lo que quería es que tuvieras una vida corriente como la de todo el mundo. Corriente, murmuré para mí. Probablemente el doctor Sim no se equivocaba. Mamá quería que fuera igual a los demás, que tuviera una vida sin grandes vicisitudes, que fuera a la escuela como los otros chicos, que me graduara, que un poco de suerte estudiara en una universidad, que consiguiera un empleo más o menos bueno, que me casara con alguien que me gustara de forma que para que formara una familia, que tuviera hijos, cosas así, que venían a hacer lo mismo que su deseo de que no llamara la atención. Los padres esperamos mucho tiempo que nuestros hijos, pero luego vemos que no es posible que lo logren. Nos conformamos con que solo sean como el resto del mundo y pensamos que es lo mínimo que se puede esperar de ellos. Pero si se piensa bien, una vida común y corriente a veces es lo más difícil de alcanzar. Lo que en el fondo había querido mi abuela para mamá era que tuviera una vida como la de todo el mundo, ya que no la había tenido. Como decía el doctor Shim, no era fácil de ser como todos. La gente hablaba de la ligera e incluso desde ella que es lo corriente y más común. Implica este tipo de vida. Para mí en lo particular era algo casi irresistible, porque precisamente no había nacido como el resto del mundo, ni tampoco había nacido con dotes especiales, así que yo no era más que un chico que estaba raro. Voy a seguir yendo al colegio. Esta fue la conclusión de nuestra conversación. El doctor Shim asistió con la cabeza y dijo: la cuestión es cómo. Déjame darte un consejo. Cuando más uses tu mente, más se desarrollará. Si la usas mal, cultivarás la parte mala, pero si la usas bien, cultivarás la parte buena. Tengo entendido que tienes una zona de tu cerebro menos desarrollada que los demás. Yo creo que si la ejercitas podrás hacer que cambie. Me ejercito mucho. Miré, por ejemplo, hago esto, dijo subiéndolo por todo lo que consumirías de los labios, aunque sabía muy bien que mi sonrisa no se parecía en nada a la de los demás. Díselo a tu madre. ¿Qué? Que has empezado al bachillerato y que te va a ir bien en el colegio. Se alegrará mucho. No servirá de nada. Ella no me puede oír. El doctor Sim no dijo nada más y pensé que me daba la razón. Según mi abuela, la librería era un lugar densamente poblado, en donde miles de escritores vivos y muertos convivían apretujados. Sin embargo, los libros permanecían en silencio, callaban hasta que yo los abría, y solo entonces contaban sus historias en voz baja, y hasta que yo quería. Pensaba en eso, con un libro en la mano, cuando me pareció oír algo raro. Un chico de costura pequeña y con las solapas de la camisa levantadas vaciló un poco al verme y desapareció entre las estanterías. Alcancé a verle una estrella afeitada en la cabeza. Un rato después metió una revista para adultos sobre el mostrador, con los labios entreabiertos y la espalda ligeramente echada hacia atrás. Una mujer rubia con una melena de leona estaba sentada sobre una motocicleta, enfundada en una chaqueta de cuero que no alcanzaba a cerrarse del todo por sus pechos exuberantes. ¡Qué hortera! Te la compro porque es una antigüedad. ¿Cuánto es? Era Johnny. 20,000 wones. Como bien dices, es de colección, por eso es lo que vale. Rebuscó en los bolsillos refundado y dejó caer de mala gana unos billetes y monedas. Oye,
dijo poniendo los codos sobre el mostrador, con el mentón entre las manos y mirándome fijamente. Eres como un robot, no puedes sentir nada, ¿no es cierto? Más o menos. Johnny resopló un par de veces. He hecho mis averiguaciones sobre ti, para ser más exacto sobre tu maldito cerebro, dijo dándose unos golpecitos en los dedos de la mesa, que sonó como a una sandía madura. Ahora lo entiendo todo, ya me parecía raro, perdí mi tiempo contigo. Tu padre me dijo que lo llamaras si venías. No hace falta que hagas eso, dijo, y le brilló un resplandor en los ojos. Lo voy a llamar, se lo prometí. Levanté el auricular del teléfono en la tienda, pero Johnny lo tiró al suelo antes de que pudiera llevármelo a la oreja. ¿No has entendido, cabrón? Te he dicho que no lo hagas. No pienso hacerte nada. Dio una vuelta por la librería y se puso a toquetear algunos libros. ¿Te dolieron mis golpes?, me preguntó de repente, de lejos y alzando la voz. Por supuesto, serás un robot, pero no eres de lata, ¿eh? Iba a abrir la boca, pero me callé, como me ocurría siempre. Me costaba explicar mi condición sobre todo ahora que tenía a mamá para que me ayudara con las aclaraciones pretendientes. Digamos que puedo sentir el frío, el calor, el hambre y el dolor, como todo el mundo. Si no fuera así, no estaría vivo. Y eso es todo. También siento cosquillas. ¿Te ríes y te hacen cosquillas? Probablemente. No estoy seguro porque hace mucho tiempo que no me las hace, pero creo que sí. Johnny hizo un ruido como de globo desinflado y se acercó de nuevo al mostrador. ¿Puedo hacerte una pregunta? Me encogí de hombros. Oí que tu abuela se murió, ¿es verdad? Me preguntó apartando la mirada. Sí, y que tu madre es como un vegetal, se puede decir que sí, y que todo lo ocurrió delante de ti, que viste cómo un loco los acuchillaba, así es, y te quedaste mirando sin hacer nada. Pues sí, Johnny se volvía hacia atrás, sus ojos temblaban. Qué pedazo de cabrón, ¿cómo pudiste quedarte mirando cuando tu abuela y tu madre morían ante tus ojos? Deberías haber matado a palos a ese tipo de allí mismo. No hubo tiempo para eso, él mismo se mató enseguida. Sí, pero aunque no se hubiera matado, tú no habrías hecho nada. No eres más que un cobarde de mierda. Puede ser, ¿no te cabrea? ¿Te hablé así? ¿Cómo es que no te cambia la cara? ¿No te acuerdas de ellas? Que si no te acuerdas de ellas y tu madre. Me acuerdo mucho y a menudo. ¿Cómo puedes dormir? ¿Cómo puedes levantarte e ir al colegio todos los días? ¿No te das cuenta? Eran tu familia y se desangraron en tus pies. No sé cómo, pero aún sigue viviendo. Quizá los demás tarden más, pero yo creo que también terminarán por comer y dormir algún día. Estamos hechos para seguir viviendo. ¿Quién te crees que eres? Si yo fuera tú, me daría tanta rabia que no podría pegar rojo. Ni yo pude dormir cuando me lo contaron. Yo a ese tipo lo habría mandado al otro mundo con mis propias manos. Perdona, no sabía que no habías podido dormir por mi culpa. ¿Que te perdone? Sabes pedir perdón, pero no derramaste ni una sola lágrima por tu abuela. Desalmado. Ahora que lo dices, tienes razón. Es que me enseñaron a usar esa frase en los momentos adecuados. No entendí qué tienes en esa mollera, dijo Johnny, saqueando la lengua. Seguramente todos piensan eso, aunque no lo digan, me lo dijo mamá. ¡Idiota! Después de este último insulto, Johnny se quedó callado. Me puse a pensar en el diálogo que habíamos mantenido. ¿Pero ese es todo el vocabulario que sabes usar?, pregunté yo. ¿Qué? No dices más que palabrotas y además siempre las mismas. Me parece que tienes un vocabulario muy limitado. Te ayudaría mucho a leer. Podrías conversar más con la gente, mirándolo al robot, dando consejos, replicó Johnny, riéndose. Gracias por esto. Volveré si me aburro. Agitó la revista en el aire y los pechos de la mujer sobre la motocicleta se sacudieron. Antes de salir se dio la vuelta para decirme: y no hace falta que llames al tipo que dice ser mi padre. Pienso irme derechito a casa ahora mismo. Ojalá que sea verdad. Ya sabes, no me puedo dar cuenta si me mientes. ¿Quién te crees? Si te digo que voy para la casa es que voy. La puerta se cerró con estrépito y un soplo de aire se coló en la librería. Olía ligeramente a verano. El profesor John debió de llegar a un acuerdo con la pizzería porque nadie notificó al colegio lo ocurrido y solo circuló como un rumor entre los chicos. Durante un tiempo hubo en el ambiente una tensión fría, como si fuera a estallar algo, pero de pronto todos se dieron cuenta de que no pasaría nada. Johnny andaba con la cabeza bien gacha y no hablaba con nadie. Los dos chicos que lo seguían a todas partes se fueron con otra pandilla. John buscaba un rincón apartado para comer solo y en lugar de estar buscando pelea, dormía durante las clases con los brazos sobre el pupitre. No pasó mucho tiempo hasta que el chico problemático se convirtiera en uno más del montón. A medida que Johnny dejó de ser centro de atención, también me dejaron de interesarme en mí. Siempre había algo que atraía la curiosidad de los chicos. Alguien pasó la frase de preliminar de un programa de televisión de audiencias y estuvo en el caldero de un tiempo. Según la manera de catalogar de los chicos, Johnny y yo éramos oficialmente enemigos, como era de esperarse tras lo sucedido. Por esa razón, si bien nunca nos pusimos de acuerdo sobre ello en el colegio, nos ignorábamos por completo, no nos hablábamos ni cruzábamos las miradas como las tizas. Los borradores y las pizarras simplemente formábamos parte de la escuela. En ese tipo ninguno de los dos era como la verdad.